¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Bien? Muy lindo, divino, muy Fue bueno. a trabajar, muchachos, al teatro. Bueno, No a piensa que trabajar. fue a cualquier cosa, ¿eh? Estaba en una misión para el Círculo Estaba Rojo. en una misión Obvio. para el Círculo Rojo, exactamente. Obvio. Ya tendrán novedades próximamente en el Círculo Rojo. Ahora, a lo suyo, la serie del momento que obviamente tiene polémica. Sí, en realidad organicé todo esto para que no quede como que solo veo series, ¿viste? O sea, Claro, como también quedo como mañana. una persona culta, también voy al San Martín y hago cosas importantes. Pero bueno, no, hoy vamos a hablar, estoy un poco obsesionada con esta serie que se llama The Last of Us, sería como el último de nosotros. Es una serie de HBO que cuenta la historia de Joel y Ellie, que son un hombre y un adolescente que están atravesando un Estados Unidos que está en cuarentena permanente porque está infectado por una especie de zombies y es gobernado por un régimen autoritario. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaron hasta ese momento? Parece que no va que la cepa de un hongo parasitario empieza a mutar por las altas temperaturas en nuestro planeta, algo con lo que estamos familiarizados. Los infectados evolucionan, como les decía, en una especie de zombies porque uno de los primeros efectos es sobre el cerebro y lo que pasa es que la gente empieza a perder la humanidad, se vuelve agresiva y es como que degenera progresivamente. Obviamente, si te muerde uno de estos seres que se llaman en la serie clicker o chasqueador, según la versión que en castellano que estés viendo, lo más probable es que te maten porque tienen que impedir que vos sigas infectando a otras personas. Por supuesto, este problema no tiene cura en la actualidad de la serie, pero Ellie, que es Bella Ramsey, si vieron Game of Thrones, la tienen, es Lyanna Mormont, es un papel muy importante. En esta serie es una chica que tiene 14 años, solamente conoce la vida en la cuarentena, creció en un centro de cuarentena, en esos lugares que hay en Estados Unidos, pero ella fue herida por un clicker, por un chasqueador, y no se infectó, no le pasó nada. Entonces, por una serie de acontecimientos, trato de no spoilear mucho, termina a cargo de Joel, que es Pedro Pascal, para llegar a un laboratorio que está a cargo de las luciérnagas, que son un ejército de resistencia al régimen. Y acá Malena está ansiosa por hacer un comentario sobre Pedro Pascal. Que también es de Game of Thrones. También ese actor de otra serie del momento, que es de Mandalorian, que es parte de la franquicia de Star Wars. The Last of Us en realidad surge en un videojuego, y acá les pido que no apaguen la radio a las personas que no son gamers. Yo soy una de ellas, no tenía ni la más pálida idea. Es un super mundo, ¿eh? Es un mega mundo. Es un juego viejo, además. Es un juego de 2013. Sí. Y acá entra algo que se llama la transmedia, que cada vez gana más peso en las producciones culturales, sobre todo por la proliferación de diferentes formatos. La transmedia, más o menos una explicación breve, sería que son experiencias narrativas que se despliegan a través de varios medios o de plataformas, que no sería simplemente una adaptación, sino que en cada medio se cuentan partes diferentes de un universo, ¿no? Que nace de una historia o que nace a veces de un personaje. La serie de Last of Us está a cargo nada más y nada menos que de dos personas, que son Neil Druckmann, que es uno de los directores creativos del videojuego de Last of Us, y de Craig Mazin, que les digo ese nombre, quizás no les suene mucho, pero es el creador de la serie también de HBO, Chernobyl, que si se acuerdan, fue justamente sí, claro, muy halagada por los ambientes que creaba. Bueno, acá hace algo muy parecido. En la serie obviamente hay acción, hay violencia, pero vemos muchas menos decapitaciones de zombies. De hecho, a mí me gustaría, digamos, que tuviera un poquito más de eso. Vemos menos eso que historias y reflexiones sobre problemas que son recontrahumanos en un mundo donde las personas lo que están haciendo es tratar de sobrevivir y donde cruzarte con uno de estos clicker chasqueador no es lo peor que te puede pasar. Y esa combinación es un poco lo interesante que tiene, al menos para mí, de Last of Us. Les digo tres cosas que a mí me gustaron mucho de esta serie. Una es que es una producción mainstream en una de las plataformas, digamos, ahora masivas, ¿no?, del momento, HBO, sobre zombies, que como género está considerado, así como el terror o como la ciencia ficción, como un género menor, ¿no? Que esto de menor sería como que es un género menos serio que, por ejemplo, el género dramático. Algo que para mí ya es bastante discutible en sí mismo. Pero sobre todo si pensamos en zombies y en la película que de alguna forma fundó ese género, vamos a ver que tampoco todo es tan lineal, ¿no? Tan sencillo como suena. La Noche de los Muertos Vivientes de George A. Romero es una película de 1968 que en ese momento no buscaba ser política, pero tiene en el rol protagónico a un actor negro. El protagonista se llama Ben de la historia.
en un rol fuera de lo común, ¿no? Porque él es el héroe y pasa algo, les hago un spoiler, una película igual que es del 68. Malena, cuidado, a Ben, aunque él protege a todas las personas y hace el bien, digamos, la policía lo termina matando. La película se estrenó, les decía, en el 68, unos meses después del asesinato de Martin Luther King, un líder del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, y piensan también que era pico de movilización contra el racismo, contra la guerra de Vietnam, explotar el movimiento feminista. En todo ese contexto, una película de zombies, y además de muy bajo presupuesto, se transformó como en un disparador de un montón de debates que atravesaban la sociedad, y de hecho por eso de alguna forma se transformó en un clásico. Les doy un ejemplo más chiquito, mucho más cercano. No sé si se acuerdan de Ultratumba, la novela del escritor argentino Leonardo Oyola, quien lo entrevistamos cuando se publicó la novela. Ahí los zombies son una herramienta para hablar, por ejemplo, de la inhumanidad en las cárceles y cómo los lazos humanos se transforman en un refugio para las personas que viven privadas de su libertad. Lo segundo es que es una serie de zombies, The Last of Us, pero se esfuerza mucho por profundizar en algunos problemas actuales, no los ignora y al revés, es como que los transforma en una parte orgánica de su historia. De alguna forma muestra que no hace falta hacer ni una producción, o sea, que no hace falta que sea una producción de nicho o una producción temática para hablar de ciertos problemas, sino que si vos estás interesado, puede ser parte de tu historia un montón de cosas. Por ejemplo, bueno, está el tema del desastre ambiental, ¿no? Este hongo que origina todo el desastre, no es que vino un extraterrestre, no es que es algo repentino y no sabemos, es justamente parte de los desequilibrios, o sea, de las consecuencias de la actividad humana en el planeta, y de hecho a lo largo de la serie vemos desde discusiones en los años 60 de los científicos diciendo, ojo que esto puede pasar. Vemos en los años 2000 cuando explota, y bueno, y vemos el presente, sobre todo a través de las consecuencias que son bastante malas. Y algo también que me gusta mucho es que está muy presente en la vida de todos los días, que es cosas que parecen muy básicas porque son muy importantes, que es nuestra relación con la comida, la diversión, cómo nos divertimos, cosas muy básicas como si te podés bañar, la relación con tu cuerpo. Por ejemplo, la menstruación, que es algo que le pasa a la mitad de la población en este mundo y que muchas series, sobre todo de género y también muchas de acción, lo ignoran completamente. Dicen que hubo un boom de venta de la copa menstrual a partir de la serie. Sí, algunos medios dicen que hubo un pico sobre todo de búsquedas en Estados Unidos, ¿no? Donde es esta serie, de la copa menstrual, porque en una escena a Ellie, que es esta chica de 14 años, llega a un pueblo y entre las cosas que le ofrecen, mostrándole que, bueno, mira, acá te podés bañar, te vamos a dar ropa limpia, entre las cosas que le van a brindar para darle cierto bienestar en un mundo que es recontra caótico, le dan una copa menstrual. Es una escena que dura un segundo. Wow. Pero simplemente con eso, y lo interesante es que no hay un discurso, no hay nada, o sea, lo único que está es algo que, por ejemplo, está ausente buscando sobre este tema. Me pareció muy gracioso que hasta el día de hoy siga habiendo notas sobre qué pasa con la menstruación y las mujeres en The Walking Dead, que es una serie que tuvo 11 temporadas y nadie sabía qué pasaba con eso. O, por ejemplo, si vieron Lost, las mujeres están todas depiladas, son preciosas, están siempre maquilladas. Cierto. Y están un montón de tiempo en una isla, son náufragas, qué sé yo. Bueno, en The Last of Us todos esos problemas están presentes, son muy sutiles, son parte de la historia. Y bueno, como este ejemplo que contaba Diego, o sea, el impacto que puede tener una cosa muy chiquitita muestra también, digamos, el impacto que tiene una serie de estas características. La tercera, la última, es el amor. No sé si en la apertura respetaron el título que yo había pensado para la columna, que era Una de amor y de zombies. No, dije que ibas a hablar de... Dije que estaba, Una de amor y de zombies, que es el título que me gustaba. Ibas a hablar de la serie si llegabas. Está muy bien. Porque en el centro de esta serie, que es de zombies, el centro son historias de relaciones entre personas, no solamente románticas, sino que hay muchas de amistad, relaciones entre hermanos y hermanas, también relaciones de camaradería, y lo que más me gusta de esto de las relaciones es que no hay nunca ni jerarquías ni casilleros de diversidad, no hay historias normales y por otro lado historias diferentes, todas están contadas igual. Llamó bastante la atención que hay más de una historia que no es de una relación afectiva que no sea heterosexual, pero en realidad eso tiene mucho que ver con que la mayoría de las series que vemos son así, que si te cuentan una historia que se sale un poquito de lo que se está considerado normal, siempre es muy señalado y muy subrayado como especial, como diferente, cuando en definitiva todas son relaciones entre personas.
Para hablar de nosotras, justamente las personas, a veces los zombies, el terror, la ciencia ficción son canales muy efectivos porque a veces es más fácil vernos desde afuera, algo que por ejemplo también en literatura llaman el extrañamiento, para pensar o para cuestionar todo eso que a nuestro alrededor parece normal. Celeste Murillo. Círculo Rojo.